Rubén Maldonado, diputado al Congreso, diputado electo, ex vocero del PLD en el Congreso Nacional, aspirante a presidir la Cámara de Diputados en esta nueva legislatura, nos acompaña en este diálogo urgente. Rubén, buenos días y bienvenido. Buenos días, un placer compartir con ustedes en este diálogo urgente. Don Rubén, Santo Domingo, de 36 diputaciones, ustedes ganaron 27 o 28. 28. La senaduría con el porcentaje más alto del país, si no me equivoco. Así es. Para entrar en materia de una vez, porque ya tuvimos aquí Radamés Camacho, que nos dio una perspectiva bastante bien de la provincia. ¿Cómo eso afecta las posibilidades de Rubén Maldonado como presidente de la Cámara de Diputados? El hecho de que también tenemos a una Cristina Lizardo con esos porcentajes y esos números como posible presidenta del Senado. No, Ahí pudiéramos tener ambas cámaras en una sola provincia. Bueno, lo primero es que no puedo pasar a explicarte lo que me ha planteado sin brevemente aprovechar la oportunidad claro, para expresar que efectivamente la provincia de Santo Domingo y muy en particular mi circunscripción, que es la circunscripción número 6, Santo Domingo Norte, pues ganamos abrumadoramente las elecciones, con más de un 70% el aspecto congresional. Eso es el resultado, lógico está, del nivel de popularidad en que logró colocarse el Partido de la Liberación Dominicana como institución política, pero sobre todo también el nivel de popularidad que ha alcanzado por el presidente de la República, que de una u otra manera en su candidatura pues arrastró los niveles congresionales y municipales y nos ayudó a conseguir esos porcentajes. Mira, no tiene absolutamente nada que ver. Cristina es una candidata idónea para presidir la senaduría, pero es para senador. La provincia, la Cámara de Diputados es totalmente diferente. Y no tiene que ver, nunca ha sido un óbice fundamental el regionalismo para darla, ni para que usted sea presidente de la Cámara de Diputados o del Senado. La historia no recoge que ningún presidente haya ocupado esa función en un momento determinado como parte de una repartición regional. Naturalmente, algunos candidatos en términos regionales tratan de sacarle capital político, que yo lo veo correcto desde el punto de vista de las aspiraciones. Cuando te habla así, habla de lo de Santiago, ¿verdad? Siempre ha sido así. Cuando tú le pones dos de Santiago, te dicen la capital, bueno, pero vamos a dividir el pastel. Pero ya ellos tienen empleo porque Abel ganó la alcaldía. Claro, sí, ampliamente. Pero también te lo podrían decir la gente del este, que nunca han tenido uno. ¿Y cuándo va a tocar a nosotros? No tiene nada que ver. El sur fue Peguero Méndez, el último. Ustedes son unos abusadores. Exactamente. Es decir, no tiene nada, absolutamente nada que ver. La Cámara de Diputados, tanto como el Senado, son dos estamentos del poder, del poder legislativo, ambas cámaras, cada uno en su lado, y para la presidencia lo que se busca regularmente es el equilibrio político, más que el equilibrio regional. Si no, recuérdate brevemente para concluir lo que pasó con Balaguer, que en ocasión tuvo hasta el PLD. Bueno, Danilo fue presidente. Exactamente. Sí. Esa pregunta de Iván es interesante porque se ha hablado también de un pacto, y usted como diputado en ese momento también de lo que llevaba la voz cantante, de los que representaban o aspiraban a que Leonel Fernández fuera el candidato de manera muy responsable, fue un actor principal. ¿Hubo acuerdos? ¿Cuál es la realidad que si uno de una parcela dirige uno de los estamentos, el otro? ¿Cuál es la realidad de eso? Porque hay mucha confusión y eso se han encargado de venderlo los mismos aspirantes a dirigir sobre todo la Cámara de Diputados. Más que acuerdo, yo quiero primero explicar esa parte de otra manera. Adelante. Independientemente de si hay o no hay un acuerdo firmado, que lo hay, en el Partido de la Liberación Dominicana, el tema de la división durante los 10 años que tenemos nosotros presidiendo las cámaras legislativas, ha sido más que un acuerdo firmado, ha sido un acuerdo político, un entendimiento en aras de buscar la equidad en cuanto a los sectores partidarios. Ha sido siempre así. El presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina han sido los dos actores fundamentales de nuestra organización política y siempre de una u otra manera
ese equilibrio se ha manejado a lo interno del partido sin necesidad de que haya un acuerdo. Esa es la grandeza del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí es donde estriba la capacidad de nosotros poder ponernos de acuerdo en las cosas importantes para la nación y así con esos acuerdos propiciar los entendimientos necesarios para la prevalencia de la unidad partidaria. Pero lo más importante de todo esto es ver la historia, qué ha pasado durante todos estos 10 años en una u otra Cámara. Cuando Leonel Fernández fue presidente de la República, nunca en ninguna de las cámaras, que haya un representante dirigiendo la Cámara ligado al presidente Danilo Medina o los diputados del presidente Danilo Medina fueron un obstáculo para la ejecutoria de una labor congresional a favor de las decisiones del comité del Poder Ejecutivo. Nunca. Siempre hubo una alianza estratégica de presencia y colaboración permanente, no solamente del sector que respondía al presidente Leonel Fernández, sino del Congreso Nacional en sentido general, incluidos los compañeros del presidente Danilo Medina en el Congreso. Pero lo mismo se ha dado también ahora en el gobierno del presidente Danilo Medina. Nunca hubo un obstáculo, ni ha habido un obstáculo para el presidente Danilo Medina por parte de los congresistas. Pero usted me está como mareando. Es verdad que tiene que ser leonelista o danilista, porque un hombre que habla claro como usted me está dando tanta vuelta, me preocupa. Voy a llegar allá. Lo que quise con esta explicación que te di es demostrar ante la población dominicana que está viendo diálogo urgente porque usted tiene un toque de queda en el país. Yo no sé qué es lo que ustedes han hecho. ¿Oíste, Colombia? Como ustedes tienen ese toque de queda, es bueno que el país sepa que los acuerdos del Partido de la Liberación Dominicana, independiente de que sí existe un acuerdo firmado que se hizo a raíz del conflicto de la reelección y se hizo como una fórmula para buscar un entendimiento partidario que propiciara que los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana concurriéramos unificados a ese proceso. Como fuimos, ciertamente ese acuerdo existe, pero no había sido necesario nunca enarbolar ningún acuerdo para que eso se cumpla, por lo que yo estoy completamente seguro que independientemente de que haya un acuerdo, aquí en esta ocasión se va a practicar ese mismo nivel de equilibrio sin necesidad de sacar la carta del acuerdo, porque esa ha sido la conducta exhibida por el Partido de la Liberación Dominicana siempre, pero sobre todo la conducta exhibida por el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Esa capacidad de ponerse de acuerdo en los puntos importantes que sirven para el desarrollo de la nación y para la unidad partidaria, ellos dos son y han sido los garantes fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana para eso. Rubén, y para el país. Estamos oyendo y viendo muchos diputados que quieren la presidencia de la Cámara de Diputados, hablando de acuerdos y de que está hecho, que no está hecho, que es tácito, que firmaron, que no era solamente un entendimiento, sino que era algo físico. Mientras que en la última Cámara de Diputados, en la recién terminada, se habló mucho de un acuerdo donde lo colocaba a usted en el último periodo, en el último año, como presidente de la Cámara de Diputados. Sí, ciertamente así es. Ese pacto, acuerdo, entendimiento, existía también en ese último año para entender la realidad de lo que pudiera suceder en este primer año. Muy buena pregunta, efectivamente. Y agregarle que él se sacrificó para hacer la vela el último año. Sí, ciertamente así fue. Ese pacto para esa época no existía porque el pacto habla a partir del periodo 2016-2020. Ahora, ciertamente nosotros aspiramos a ocupar esa posición el año pasado, conversamos con todo el mundo, hablamos con el presidente de Leonel, el presidente Danilo, con todos los miembros del comité político que son al final de la jornada los que tienen la decisión de tomar, de elegir quién será dentro de nosotros, ocupará esa posición. Y fui bien bailoteado, evidentemente estuvimos muy pegados, pero al final de cuentas el comité político decidió postular una vez más al compañero o el presidente de la Cámara, el compañero Abel Martínez. ¿En base a un acuerdo con usted o en base simplemente a la decisión que tiene el comité político? No acuerdo conmigo. El acuerdo conmigo nunca no es un acuerdo, eso no es una decisión libérrima del comité político y son ellos los que tienen esa potestad y en función de eso ellos tomaron la decisión que tomaron el año pasado.
en esta ocasión no vemos, vemos como... No hay Abel. Vemos, no, ya, porque es diferente. Cuando tú tienes una persona que está en el ejercicio de las funciones y miembro de ese organismo y ha hecho una función bien, es lógico que sea un poco jodón, tú quitarlo, porque lo ha hecho bien, sobre qué base lo quito, bueno, etcétera, etcétera. Pero el caso sí es que nosotros, al igual que el año pasado y el antepasado, tenemos nuestras aspiraciones. Se ha planteado y creemos que en esta ocasión, con la ayuda del Todopoderoso y naturalmente la sapiencia y la voluntad de los compañeros miembros del comité político, pues pasaremos a ocupar esa posición en este A propósito de la pregunta de Iván y su respuesta, ¿se ha planteado a algunos legisladores que le den rienda suelta a que sean ellos que elijan los bufetes, sobre todo de la Cámara de Diputados? Su posición en torno a que compañeros suyos como Tulio Jiménez y otros, Euclides, han planteado esa posibilidad. ¿Qué usted dice al respecto? Mira, yo respeto mucho la posición que han externado mis compañeros, amigos míos, los cuales gozan de mi aprecio y mi cariño, pero todos sabemos que esas posiciones responden a posiciones interesadas. Es decir, si yo tengo los votos para ganar, de repente así digo, bueno, pero vamos a hacerlo por aquí, por esta vía, pero si no tuviera, dijera, vamos por aquella vía. Pero lo importante no es eso, esas son posiciones aisladas de compañeros que podrán tomarse en cuenta de cara hacia el futuro cuando revisemos los estatutos de nuestra organización política. Y creo que su posición... La pregunta es, ¿estará en capacidad, escúchame Iván, porque no quiero que él se vaya de ahí, ¿estará en capacidad el PLD ahora de dar con estos vicios de división, de dar rienda suelta a eso? Es que no puede, porque independientemente de que es un deseo de un diputado o un senador, eso es estatutario. El comité político no asume la decisión de dirigir los destinos, de seleccionar los candidatos a las presidencias de ambas cámaras como un asunto medalaganario. Yo voy a hacer esto porque yo soy el jefe y aquí mando yo. No, no es así. Eso es parte de los estatutos de nuestra organización política y como tal, los compañeros, miembros del comité político, lo que hacen es aplicar los estatutos. Y qué bueno que es así. Hasta que por lo menos no logremos institucionalizar la forma de hacer campaña electoral en este país. Porque si tú hables un campo abierto en el Congreso para que todo el mundo aspire, de repente puede que en un momento determinado el que tenga más recursos sea el que trate de imponerse. Y yo creo que cosas como esa no es bueno. Nosotros lo hemos hecho bien. Estos 10 años de selección de los candidatos a la presidencia de ambas cámaras por parte de nuestra organización política ha sido sin trauma. Ha llegado un presidente, se han ido presidentes, vino uno y otro. Hemos manejado el buffet y solamente ese tema dura hasta el día del comité político lo selecciona. Desde que el comité político lo seleccionó, se acabó la armonía, de nuevo vuelve a nuestro partido y seguimos trabajando por el bien del país y del Partido de Liberación Dominicana, que es lo que tenemos que hacer como dirigente político y como autoridad. Pero ahora, don Rubén, le planteo el siguiente escenario. La Cámara de Diputados nunca ha tenido lo que tiene ahora, que son candidatos, miembros de ese comité político, aspirando a esa presidencia de la Cámara de Diputados, porque Abel Martínez no era miembro del comité político, él salió de la presidencia de la Cámara como voz en el comité político. Sí. Ahora tenemos dos miembros de ese comité político que estatutariamente tiene la potestad de elegirse entre ellos mismos. No hay un problema ahí. O sea, esas dos personas, para no decir un nombre, porque usted es candidato también, sí, esas dos personas tienen una ventaja desleal frente a los demás, ya que ellos hacen vida dentro de ese comité político. Mira, no es así. El comité político no se ha manejado de esa manera nunca. Recuérdate que el compañero Lidio Cadet también fue miembro del comité político cuando seleccionaron a Abel Martínez y era diputado igual que todos nosotros. Y eso nunca sucedió. Por eso es que yo hablo de la capacidad que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana y nuestro comité político de enfocar los temas importantes para la nación y para el partido de una manera plural, abierta, pero sobre todo equitativa. Eso nunca ha sucedido, independientemente de que puedan tener, como lo tienen, de hecho lo tienen, mérito más que sobrado y suficiente, ambos compañeros o todos los miembros del comité político que hacen hoy vida en la Cámara de Diputados, pero más que eso, ese no es el tema. Es decir, no es ese no es el eje fundamental del análisis para la hora de seleccionar que a quién va a dirigir, no es si pertenece al comité político o no pertenece al comité político. Lo primero es que tiene que ser diputado.
y después dentro de ese diputado, si ese diputado representa parte del equilibrio que en la Cámara de Diputados nuestra dirección política y en el Senado quiere mantener, como una especie de equidad interna, pero que esa equidad interna no tiene absolutamente nada que ver con el reparto al gobierno de turno, porque eso está tácito, sobreentendido. Nosotros como diputados tenemos una visión clara. La visión de todos los diputados del Partido de la Liberación Dominicana es, primero, que nosotros como congresistas del Partido de la Liberación Dominicana y como congresistas del partido de gobierno, nuestras decisiones, nuestras actuaciones y nuestro comportamiento tiene que ir siempre enrumbado en aras de apoyar todas las decisiones que desde el Comité Ejecutivo emanen en aras de buscar el progreso y el desarrollo de la nación. Eso ha sido una constante durante los 10 años que hemos tenido en la dirección del Congreso Nacional, el Partido de la Liberación Dominicana. Y no creo, ni hay motivo, ni razones para suponer que este año, que es el que estamos decidiendo, sea diferente. Porque, Rubén Maldonado, ¿qué usted entiende le dan a usted ya los méritos, el nivel político para dirigir esa importante Cámara? Bueno, con toda la humildad que pueda. No, claro que sí. Pueda expresarlo, porque le aclaro algo. Hablar de uno mismo es un poquito. Le aclaro algo. Este programa ha tratado de hacer el equilibrio, así como quieren hacer ustedes los PLDistas, pero también. de darle la oportunidad a todo el que aspira a dirigir, porque es interesante escuchar de su propia voz el por qué usted entiende que usted ya llegó el momento de dirigir ese hemiciclo. Te voy a decir eso, pero no te voy a decir, yo sé que ustedes son bien democráticos, pero si tú quieres hacer una cosa, ya déjenlo aquí conmigo. Y nada más hablen de mí. Miren, no, es una broma. No, fíjate, Rubén Maldonado es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana de hace mucho tiempo. Soy miembro del Comité Central del año 2001. Todo mi ascenso al Comité Central ha sido ganado por el favor de las bases de mi partido. Esta es mi cuarta ocasión como diputado consecutivo, pero he ocupado en la Cámara de Diputados todas las posiciones de nivel de importancia, en todas las comisiones. Fui vocero, y a decir de algunos, con el respeto que me merecen los compañeros que también han sido voceros y que han sido muy voceros, nuestra vocería tiene punto brillante en el escenario del Congreso Nacional. Pero más que todo eso, nosotros en el tiempo que fuimos voceros, a pesar de ser un diputado bien activo, siempre lo hemos sido, y bien polémico con los temas que se tratan, sin embargo, cuando asumí la posición de vocero, desapareció ese Rubén Maldonado combativo, que hablaba mucho, que siempre tenía posición, siempre a favor de mi partido y de mi gobierno, porque eso es lo que ha dicho en el Congreso Nacional. Sin embargo, a partir de ese momento entendí que mi rol cambiaba, porque yo tengo un concepto y un criterio claro del Congreso Nacional. En el Congreso Nacional no evacua la ley perfecta, la ley que quiere el congresista, sino la ley posible. ¿Cuál es la ley posible? La ley que tú logras consensuar con todas las bancadas. Y nosotros, aunque tenemos una bancada mayoritaria y la teníamos en el pasado y la tenemos ahora, yo entiendo y creo que más que imponer el número abrumador de diputados por encima de la demás fuerza, lo que yo creo que cada punto debe ser consensuado, debe ser discutido, debe ser analizado entre los diferentes sectores que convergen al interno de la Cámara de Diputados, para que juntos evacuemos y saquemos lo que más le conviene al país. Y esa fue mi conducta. Fíjate, habían temas a veces un poco espinosos, y cuando todos mis diputados estaban esperando que yo fuera a dar un discurso, yo andaba bancada por bancada, hablando primero con los voceros y después con los diputados más activos de los diferentes partidos, no importa que sean de los opositores más radicales. Muchas veces me reuní yo con Ujieres, que era un contestatario de primer nivel. Acá, Ujieres, vamos a hablar, mira, ¿qué te parece esto? Y si lo ponemos así, ¿tú estás de acuerdo? Mira, pero que si hagamos esto. Y a veces el punto más difícil yo lograba resolverlo, y la bancada del PLD no abría la boca. ¿Cuáles momentos difíciles le tocaron a usted ahí? Mucho. Ahí el tema Miranda, el tema del aborto. Bueno, los temas más importantes y más engorrosos que hemos tenido en los últimos 10 años, lo vivió Rubén Maldonado como vocero. Y gracias a Dios salimos airados. Ahora nosotros entendemos como presidente, podremos tener una Cámara de Diputados con esos niveles
de participación, que es también la tónica por donde va el presidente Danilo Medina. ¿Qué es lo que ha hecho Danilo Medina? Danilo Medina lo que ha dicho, vengan todos, vamos a hacer un gobierno de unidad nacional, vamos a hacer un gobierno compartido, vamos a hacer un gobierno donde todos los sectores de la vida social aporten su granito de arena. A eso voy yo al Congreso, Diputado, a crear las condiciones para que por primera vez en la historia, y no significa que lo que hayan hecho antes que Rubén no lo hayan hecho bien, pero por primera vez en la historia vamos a tener una presidencia de la Cámara de Diputados que no tendrá un eje central y ejecutivo, como todo un todopoderoso de un presidente, sino tendrá un eje, una plataforma de participación donde todos los diputados, en sentido general, de una u otra manera, tengan un nivel de participación para lograr conseguir lo que toda la sociedad dominicana quiere. Un Congreso al servicio del país, un Congreso al servicio de la nación. Y con un gobierno que tenemos, con un presidente como el que tenemos, comprometido con llevar a la República Dominicana al nivel más alto de progreso y de desarrollo, necesita en consecuencia un Congreso también que sea recíproco con esa actitud y esa demanda para trabajar unido por esas demandas, como te decía, a favor del pueblo dominicano. diputado, pero todavía como no hemos salido de esta legislatura, déjeme plantear el siguiente escenario, el siguiente tema, porque tenemos el secretario general del PLD que está diciendo de que en esta legislatura, antes de que termine el año, antes de que termine este cuatrenio de ustedes, este periodo, se quiere aprobar o se quiere tratar de aprobar ley de partidos políticos, ley de garantías políticas y ley de... La de armas, ¿no fue? todo el tema político, todo el tema de las elecciones, de electoral, de política. ¿Es posible que eso se toque en esta legislatura con los diputados salientes en muchos casos? Y también el tema de la reforma fiscal. Como los dos pueden tocarse antes de que ustedes salgan, mira, ¿es posible que se toque también la reforma fiscal? Yo entiendo la posición del compañero secretario general, el compañero Reinaldo Pared Pérez. Naturalmente el compañero está comprometido, al igual que todos nosotros, los congresistas del Partido de la Liberación Dominicana, con que esas importantes leyes salgan en el menor tiempo posible. De hecho, yo sé que él está trabajando para que así sea. Yo también estoy de acuerdo con él, con lo que él ha planteado. No creo que tengamos el tiempo, no creo que podamos en esta legislatura. Primero porque no son puntos que van a tener el consenso generalizado. Todos estamos de acuerdo que aprobemos una ley de partido, pero nosotros la aprobamos recientemente y sin embargo el Partido Revolucionario Moderno, después que dijo que sí, en el Congreso fue y dijo que no. Pero la preocupación de Iván viene porque que si no lo hicieron en 4 años, está como no, lo que pasa es que no va a ser un poco apresurado hacerlo. El tema está bien avanzado, pero no, vuelvo y te repito, como es un tema que a veces, que el mismo hecho, la misma ley que aprobamos ha tenido mucha contradicción con otros partidos políticos, aunque yo sé que la voluntad del compañero, el secretario general, es esa, y creo que es una voluntad correcta porque realmente expresa la decisión de nosotros como partido de aprobar esas importantes leyes para beneficio de la sociedad dominicana. No sé si, creo de mi punto de vista personal, creo que no podremos aprobarla por lo menos en esta legislatura. Seleccionar. Porque es que también esta legislatura se acaba ya el 26. Claro. Ya, fíjate, ya el Congreso no sesiona este martes. Nosotros no sesionamos este martes. De manera que ya nos fuimos a julio para la próxima sesión. Y no creo ya que en 2 o 3 sesiones que faltan, un tema tan importante como ese logre seleccionado. Ahora, de que está en la agenda como punto número 1 del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno, como bien lo expresó el presidente, y la sociedad, eso es fundamental. Ese no es un tema de la oposición. De ser seleccionado. Que quiere ser la dueña de ese tema, no, es un tema del Partido de la Liberación Dominicana, que ha dicho en voz de su presidente, el compañero Danilo Medina, que no solamente él iba a impulsar, que estaba de acuerdo con ese tema, sino que desde el gobierno iba a impulsar la aprobación de esos temas. Seleccionado Igual Rubén, que el presidente de otro partido, que siempre ha estado de acuerdo con la aprobación de ese proyecto. Seleccionado Rubén Maldonado, en caso hipotético, comité político para dirigir la Cámara de Diputados. Hay temas pendientes de la reforma a la Constitución sobre el acuerdo que ustedes llegaron. Dígase los famosos candados.
¿Estaría en su agenda la revisión para garantizar que no se reforme más la Constitución para temas reeleccionistas? No, de ninguna manera, jamás. No. Aunque ese tema fue un tema bien tratado y socorrido y es parte del acuerdo, es un tema eminentemente de la decisión del presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Eso no es un tema aislado de un diputado en particular, no importa que sea presidente de la Cámara o no, ni de un senador en particular, no importa que sea diputado o no. Aparte de todo eso, ese tema, aunque ciertamente se trató, yo creo que después de las declaraciones del presidente de la República, el compañero Danilo Medina, creo que ese tema dejó de tener vigencia. Desde el punto de vista, está vivo. Sí, desde el punto de vista que el presidente Danilo expresó en muchísimas ocasiones, expresado su decisión de concurrir a este proceso electoral. Y no ir más. Entonces yo no veo tampoco por qué dudar de la palabra ni del compromiso del presidente Danilo Medina. Yo creo en el presidente Danilo Medina y creo en sus palabras. Y como yo, pero también yo he discutido eso, lo hemos hablado, y lo hemos hablado con el presidente Leonel Fernández, y el presidente Leonel Fernández también está contento en ese sentido de que ese tema, pero lo hemos postergado siempre. Fíjese que el tema hablaba de aprobarse hace mucho y sin embargo nadie nunca lo ha sacado como la greña con intención de introducirlo, porque yo creo que es un tema que aunque está en el acuerdo, vuelvo e insisto, ha perdido un poco de vigencia, pero aparte de eso, es un tema también que por su envergadura y su magnitud escapa a la decisión particular de un actor. Ese es un tema específicamente que tiene que tratarlo las dos cabezas de este partido, del liderazgo de nuestra organización política, pero del liderazgo de la nación. No le veo en este momento a ese tema ningún tipo de Pero le agrego a eso de que en esta semana pasada, no recuerdo qué persona específica, pero ellos hablaron sobre lo que tocaba el pacto entre el PLD y el PRD, que ese pacto también incluía ciertas cosas que se tocaban dentro de la Constitución. Entonces, si se tiene que modificar algo en la Constitución, se aprovecharía el momento para ya hacer todo lo que se había dicho que se iba a hacer en el principio. Insisto, esa parte, desde el punto de vista personal, Rubén Maldonado, esa no es parte de mi agenda. Yo entiendo que es un punto que está reservado exclusivamente a la decisión del presidente de la República y al presidente de nuestra organización política, en lo que al PLD se refiere. Ahora, vuelvo y digo lo mismo que te dije anteriormente. Yo creo en la palabra del presidente Danilo Medina y con la expresión del presidente Danilo Medina en diferentes escenarios donde ha planteado ese tema no tiene por qué tratarlo, que él está claro y definido a qué va y por qué tiempo va y cuáles son sus intenciones, no creo que sea necesario. No creo que ese sea un tema del momento. ¿No? Creo que ese tema, más que contribuir a la paz y a la armonía interna de nuestra organización, lo que crearía es un ingrediente distorsionante. Finalmente, diputado, porque a usted le gusta mucho dialogar con nosotros, eso se nota. Y que tiene un compromiso, usted está como Colombia, pero finalmente, dirigentes de la envergadura de Melanio Paredes y Tommy Galán han planteado la inmediata remoción que se lleve al escrutinio interno de la alta cúpula del PLD. ¿Su opinión? Yo no sé qué le pasa a su compañero con los acuerdos que hemos acordado. Yo me siento tranquilo con el comité político que tengo. Ese comité político que tenemos nosotros ha sido responsable de ganar 6 veces las elecciones. Yo puedo tener mi contradicción con ellos, y de hecho la tengo. Peleé muchísimo con ellos, con el tema de la reelección. ¿Y por qué no decirlo la verdad? Y sin embargo, no puedo dejar de reconocer, ni dejé de reconocer en ese momento, que ese comité político ha sido responsable de todos los triunfos electorales que el Partido de la Liberación Dominicana hemos tenido. Pero aparte de eso, yo quiero establecer algo más claro aquí. Recordemos que también dentro de los acuerdos y dentro del pacto que he firmado, refrendado por la asamblea de dirigentes nuestros, de delegados nuestros, se pospuso el proceso electoral interno nuestro para remover nuestras autoridades. ¿En qué año? A partir del 2020, el último trimestre del 2020. El de la juventud va a tener 47 en el 20. Sí, pero tendrá que durar hasta el 47 porque ya es un acuerdo y está firmado. Pero más que eso, está refrendado por un organismo con capacidad
jurídica para hacerlo, como es la reunión, la asamblea de delegados. De manera que nosotros no vemos por qué tratar ese tema. El comité político nuestro, tú puedes tener diferencia con ellos, pero ha sido un comité efectivo. Mire. Tú puedes tener uno u otro que tú quieras, pero ese comité político nuestro ha sido responsable de lo que se acabó esta entrevista. Desgraciadamente. No, pero esperamos, en verdad Colombia, si lo eligen diputado, que venga por aquí, presidente, que vuelva. Sí, pero no, por un momento. Quiere decir que mi participación aquí solamente está circunscrita. No, que ustedes después que se encumbran no vuelven. No, jamás, no. Rubén Maldonado. Estaré por aquí con ustedes. Diputado, provincia Santo Domingo Norte, reelecto diputado y aspirante a la Cámara de Diputados a la presidencia, estuvo con nosotros. Ustedes no se vayan, que ya regresamos con temas de actualidad. A ver cómo termina este día en Diálogo Urgente. Ya volvemos.